Vale, pues vamos a empezar. Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que os ofrecemos desde la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Soy Juan Francisco, presidente de la asociación, y hoy contamos con la presencia de Benjamín Collado, autor del libro Guerreros de Iberia, un magnífico libro para adentrarse en la historia de nuestra tierra, Iberia. Agradeceros todos la presencia en esta conferencia porque siendo un viernes por la tarde se suelen hacer otros planes, pero estando aquí demostráis vuestro compromiso con la cultura, la historia y el saber. Como todos sabréis, los pueblos íberos habitaron la península ibérica desde tiempo inmemorial hasta la invasión romana. Aun habiendo multitud de pueblos con diferentes raíces, todos convivieron en lo que hoy es España y Portugal durante siglos. Algunos de estos pueblos son los lusitanos, los betones, los báceos o los cántabros. Estos pueblos íberos siempre fueron muy combativos y es por ello que siempre despierta interés cómo luchaban, cómo se defendían o cómo se armaban. En virtud de este interés, Benjamín Collado ha escrito esta majestuosa obra de investigación en la que nos explica todas estas curiosidades con imágenes muy ilustrativas. Antes de comenzar con el evento, me gustaría presentar un poco a Benjamín. Es licenciado en la Historia por la UNED, aunque ha hecho también su primer ciclo en la Universidad de País Vasco. Se ha especializado en Historia Antigua y Protohistoria. Ha participado en diversas excavaciones arqueológicas de yacimientos de épocas íberas y romanas en la Comunidad Valenciana, aunque finalmente se ha declinado por la divulgación histórica. Aparte de la escritura, da charlas y conferencias sobre los temas de su especialidad, como supongamos esta conferencia. Por otra parte, ha publicado otros libros, como podemos ver ahí, como Los íberos y su mundo, Los fenicios en la península ibérica y Los guerreros de Iberia. De este último tendremos al final ejemplares para vender. Además, también ha publicado otros libros en Amazon y después ha escrito 3 artículos sobre los íberos en la prestigiosa revista National Geographic. Dicho esto, y antes de dar paso a la conferencia, me gustaría dar las gracias al autor por haberse desplazado hasta aquí, desde tan lejos, para promover la historia y ayudar a una asociación de estudiantes de una universidad. Además, me gustaría contar también un poco sobre nuestra asociación, para los que no nos conozcáis. Somos una asociación de personas de diferentes carreras, desde Derecho hasta Ingeniería, que ponemos en común nuestra pasión por la historia, siendo esto un medio de difusión dentro de la universidad y también un espacio de reunión para la gente que tiene un mismo gusto. Y bueno, después decir que estamos en diferentes redes sociales y que este evento ahora mismo está siendo retransmitido y después será también resubido al canal de YouTube. Es por ello que ruego que las preguntas se hagan al final para poder grabarlas con el micrófono y que después se puedan ver en el vídeo. Sin más, doy paso a Benjamín Collado, que nos dará una muy interesante conferencia. Gracias. Muy gracias. Bueno, en primer lugar, yo también, por supuesto, agradeceros primero a la Asociación de Historia y a ti, a Juan Francisco, por haberme invitado, a la universidad por habernos cedido también y habernos facilitado esta conferencia, y a la concurrida asistencia por haber dejado otras cosas que pudieras hacer y estar aquí. Espero que os resulte interesante. Por razón de tiempo, pues vamos a pasar un poco muy por encima, porque la verdad es que es un tema muy amplio y podríamos estar aquí hasta el lunes, cosa que imagino que no tendréis intención. Así es que nada, os explico primero un poquito cómo lo he estructurado. Varios bloques pequeñitos, unas cuestiones introductorias. Un poquito hablaré luego sobre lo que era la guerra para estas sociedades protohistóricas. En general, veremos en qué afectaba sobre todo a los varones, que eran los que más implicados, pero también algo a las mujeres, cómo afectaba a los temas religiosos y demás. De ahí pasaremos a una parte de, creo que la más interesante, la que me interesa, de cómo luchaba esta gente. Luego veremos las armas con las que utilizaban. Hemos traído aquí un poco de muestra para si hay que cortar alguna cabeza. Y finalizaremos un poco de repaso del tema de las fortificaciones. Muy por encima, digo, porque el tiempo es el que es y ya está. Empezaré con estas cuatro citas de autores antiguos para que vean un poco la visión que tenía esta gente. La primera, que es de un poeta galorromano del siglo I, Pompeyo Trogo: los hispanos prefieren la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa. La segunda, de Estrabón, un geógrafo griego que vivió a caballo entre final y principio de era: es de creer que las emigraciones de los griegos a los pueblos bárbaros tuvieron como consecuencia su división en pequeños estados, todo lo cual les priva de fuerza para repeler las agresiones venidas de fuera. Y otra más de Estrabón: llevaban una vida de continuas alarmas y asaltos, arriesgándose en golpes de mano, pero no en grandes empresas. Y la última, de Filón de Bizancio, que era un inventor del siglo III a.C., para probarlas, las espadas,
Agarraban con la derecha la empuñadura y con la otra mano la punta, colocaban luego la hoja transversal sobre la cabeza, tiraban para abajo de ambas extremidades hasta que se tocaban los hombros. Ya os digo, no lo hagáis en casa. Estas 4 citas son un ejemplo un poco de las ideas que tenían en aquellos tiempos sobre los pueblos que habitaban la península ibérica. El problema es que estas ideas se han ido retransmitiendo a lo largo de los siglos. En la primera que hemos visto, pues lo típico. Gente que son incapaces de vivir en paz, que siempre están guerreando, lo que lleva implícito la segunda parte. Tiene que venir un pueblo civilizado y pacificador a poner orden. Los romanos, claro. Esto lo dijo un romano. La segunda, pues habla de eso, la ya clásica desunión entre todos los pueblos de la península ibérica que facilitó la conquista de los romanos. La tercera, otra imagen típica y tópica de que solamente eran capaces de luchar en golpes de mano, guerrillas, etcétera, sin ser capaces de una batalla campal. Y la última, pues la excelente calidad de los hierros de la península y los armeros que hacían unas armas estupendas. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira esto? Eso es lo que vamos a hablar, entre otras cosas, en esta conferencia. Primero, como veo, habrá gente, no sé si estará muy un poco puesta con el tema de, vamos a hablar de etnias, de culturas y pueblos, un poquito situarnos donde estamos. Bueno, este mapa está bien, pero hay que saber lo que dice, porque se refiere, digamos, a ámbitos lingüísticos indoeuropeo, pero bueno, lo que veamos, más o menos para hacernos una idea. Espera. La parte, digamos, naranja sería, en buena medida, pueblos ibéricos, hasta por aquí. Los osetanos ni se sabe que estaban ahí, ni si eran iberos o no, porque cada uno los pone en un sitio, pero bueno, más o menos. El resto, pues aquí tenemos los pueblos celtíberos, los carpetanos, que son de esta zona, los betones, aquí la zona de Ávila y demás, los baceos más arriba, los famosos lusitanos, aquí más que nada están entre los dos ríos, pero bueno, aquí en la zona está Portugal, todo el conglomerado de pueblos galaicos, astures, los cántabros, los vascones aquí, una serie de pueblos de las que nos habla la fuente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Por ejemplo, que cuando todos estos nombres los conocemos porque nos los han dado los romanos, los griegos. No sabemos cómo se llamaban ellos realmente entre ellos. También es verdad que estos pueblos, veis que hay en color rojo y en color negro. Los color negro, digamos, son realmente los del siglo III antes de Cristo, cuando llegaron los romanos, y los rojos son anteriores, son seguramente del siglo VI antes de Cristo, de una obra que se llama La Obra Marítima. Vemos que no coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente estos mapas son un poco aproximados y seguramente tendrían poco de realidad si lo comparáramos con lo que realmente había en aquellos días. Los pueblos, los límites, por supuesto, a este no hay muchos límites, pero hay mapas que te ponen el límite casi, vamos, a 100 metros. A ver, es imposible saber los límites exactos. Otra cuestión que quería tocar es las fuentes. ¿De dónde sacamos los historiadores y los investigadores las fuentes para hablar de todos estos temas? Tenemos por un lado las fuentes escritas, lo que hablábamos que hemos visto las citas anteriores, que, claro, tienen varios problemas. Uno, todos son historiadores griegos o romanos. Con los cartagineses, cuando vinieron los cartagineses, traían sus propios historiadores griegos, pero no conservaban absolutamente nada de ellos. Y encima, estos historiadores griegos y romanos, la mayoría vivieron siglos después, jamás pisaron Hispania, con lo cual los datos que nos pueden dar hay que cogerlos entre comillas siempre. Otra fuente de conocimiento es la iconografía, por ejemplo, esta escultura del Cerrillo Blanco. Ahí podemos sacar muchísima información. En algunos casos como este, además, está muy bien porque la arqueología ha conseguido, por ejemplo, averiguar, bueno, ha comprobado que, por ejemplo, las armas son reales las que existían en esa época, con lo cual suponemos que otras partes que no se han conservado, por ejemplo, estas protecciones y demás, pues también serían iguales. Serían reales a esta. Tenemos las monedas, las inscripciones que hay, aunque sean todas normalmente en latín, sí que es verdad que conservan, por ejemplo, luego hablaremos de algunos nombres de algunos dioses, lo sabemos porque están en inscripciones en latín. Y se conservaban esos nombres a pesar de que habían pasado ya el tiempo. Y luego la arqueología, por supuesto, que nos permite desenterrar todas las armas, saber cómo eran las fortificaciones y demás. Últimamente se ha
ha entrado una nueva disciplina, que es la arqueología de campos de batalla, que se llama, que estudia los campos donde se desarrollaron las batallas realmente y que está dando, la verdad, que unos resultados muy buenos. ¿Cómo eran estas sociedades? Pues, aunque hay variedades, no eran todos iguales, tenemos que tener en cuenta que eran sociedades muy jerarquizadas. Había una minoría, digamos, una aristocracia dominante y el resto de población dependiente. En la mayoría de los casos había unas diferencias sociales muy grandes. No en todas era igual, pero era generalizado. En algunos lugares ese mando supremo, digamos, estaba una persona y en otros pues había tipo de senado, consejo de ancianos y demás. Se suele decir, lo que veíamos en las fuentes anteriores, que eran unos pueblos muy belicosos. Los estudios dicen que realmente tampoco es que fueran más belicosos de lo que eran los galos o otros pueblos de otros lugares. Otro tópico más. Lo que sí que es cierto, y eso sí que está claro, es que lo que es la actividad bélica y los guerreros tenían una alta estima social. Dentro de los valores sociales de la época, pues la guerra estaba en lo más alto. Hubo una evolución, no siempre ha sido igual el tema de la guerra. En un principio, las batallas realmente serían luchas entre aristócratas. Esta sería, por ejemplo, una escena típica de lo que sería esa época. El pueblo generalmente no entraría en la pelea, serían luchas, duelos entre campeones. Lo típico que se habéis leído la Ilíada, pues hay Héctor, esas batallas que se cuentan en la Ilíada, algo parecido. Entonces, por ejemplo, en las tumbas más antiguas que hay muy pocas armas, pero equipos muy valiosos, muy completos, armas muy lujosas que no estaban al alcance de cualquiera. Eso con el tiempo evolucionó y, por ejemplo, a partir del 400 a.C. más o menos, vemos que hay, sobre todo en la zona íbera y celtíbera, en las tumbas empiezan a aparecer muchísimas más armas, con lo cual digamos que la guerra se democratiza, entre comillas, hay más gente que se dedica a la guerra. Supuestamente los investigadores consideran que también eso llevaría aparejado no solamente el ser guerrero, sino iría junto con la condición de hombre libre, iba también el hecho de ser guerrero y poseer armas. Aún así, en esta segunda etapa, digamos, donde se generaliza la guerra, también quedan un poco, digamos, rescoldos de esa mentalidad aristocrática en los duelos de campeones que continúan. Entonces era muy normal que antes de una batalla, por ejemplo, pues se retara un bando al otro y tal, y siempre salía el tirado más tirado para adelante, se batían, y bueno, el hecho de perder, incluso de morir, tampoco era una vergüenza tampoco para ellos, si se había luchado con honor. Hay una cita que es de Plinio que dice: se leen los historiadores de aquel intercatiense de Intercate, una ciudad de los Baceos, cuyo padre fue muerto por Escipión a Emiliano en su duelo. Firmaba con un sello con la imagen de esa lucha, siendo conocida la ocurrencia de Estilón Preconio, que se preguntaba qué hubiera hecho si su padre hubiese dado muerte a Escipión. O sea, había perdido, pero incluso así le llevaba un sello porque era un honor, porque había luchado en condiciones. Tenemos imágenes de esos duelos, por ejemplo, esta de Libisosa, de una ciudad ibero-romana ya de Albacete. Vemos ahí perfectamente los dos duelistas y el del flautín al lado amenizando el combate. Está claro que en una guerra no iba a estar el músico al lado. O sea, está claro que es un combate, las monomaquias que se llamaban, un combate singular. Llamó mucho la atención a los antiguos lo que es la devotio, que habéis escuchado hablar de ella. La devotio era una institución por la que una persona se entregaba, digamos, al servicio de otra y juraba no sobrevivirlo en el caso de que éste muriera en el combate. Si moría por otras causas, él quedaba liberado, pero si moría en el combate, él se suicidaba y chimpún. ¿Qué pasa? Esto lo aprovecharon muy bien los romanos, que se hicieron grandes compañías, digamos, de devoti, que llamaba, que eran claro, soldados fieles a más no poder porque les iba la vida en ello. Aunque de todas formas lo habremos visto por ahí muchas veces, que se llama devotio ibérica y realmente no era ibérica. Aparece mucho más, por ejemplo, entre los celtíberos, otros pueblos de la meseta, incluso en las Galias, en Germania, incluso en la Roma arcaica. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues ahora hay mucho interés, y además tenemos aquí a tres chicas. Han aparecido muchas tumbas femeninas, tumbas femeninas con armas. Claro, eso llega a gente a pensar que, bueno, si
una tumba, si es de mujer, tiene armas, es que es una mujer guerrera. No tiene por qué. Precisamente esta que tenemos en imagen, la famosa dama de Baza, curiosamente esta tumba, siendo una mujer, es la tumba ibérica con más armas que se conoce. De todas las tumbas ibéricas, que hay miles, la que más armas tenía era esta, que tenía 4 panoplias completas. A panoplias nos referimos a digamos, grupo de armas. La típica panoplia es una espada, un escudo y un arma de asta, una lanza, una jabalina. Pues esta tenía 4. Evidentemente no eran 4 panoplias de ella. Es de suponer pues, que algunas serían ofrendas de gente de alto rango a una persona que igual tenía incluso más rango que ellos. Es por eso que, aparte decíamos antes que las tumbas con arma y tal se consideraban pues, que había ampliado la base de guerreros, también era una muestra de símbolo social y de posición y de libertad, como decíamos antes también. Por eso, por ejemplo, aparte en tumbas de mujeres, aparecen armas en tumbas de niños. Evidentemente que no eran guerreros, niños pequeñitos con armas tamaño normal, tampoco no eran de juguete ni nada. Era un símbolo de estatus también. De todas formas, sí que tenemos algunas citas de mujeres que pelearon durante la conquista, la guerra de conquista. En Salamanca, por ejemplo, hay una cita también famosa porque las mujeres les obligaron a abandonar la ciudad los cartagineses y las mujeres llevaban las armas escondidas y se las dieron a los maridos cuando salieron, incluso ellas también atacaron a los cartagineses. Como premio por el valor, encima los cartagineses se asustaron y les devolvieron la ciudad. Mira, por el valor demostrado por las mujeres. Hay otras 2 citas también en Galicia de combates en los que decían que las mujeres participaban junto a sus maridos, morían con ellos sin dar un paso atrás ni lanzar un gemido. Pero son casos muy excepcionales y está claro que son en momentos desesperados, pues ahí te va la vida en ellos. O sea que también hay otros casos simplemente que ayudaban, por ejemplo, mientras estaban los maridos o los hombres en general, en las murallas repeliendo las agresiones, ellos llevaban piedras para reforzar o les llevaban munición, las mujeres, los niños y demás. Eso no quiere decir que la mujer no tuviera nada que ver con los valores guerreros. Es más, se supone no, está en las fuentes, que eran, digamos, las guardianas de los valores guerreros y se lo recordaban a sus hombres cuando los veían flaquear un poco. Hay una cita muy buena de Salustio. Las madres conmemoran las hazañas guerreras de sus mayores a los hombres que se aprestaban para el combate o el saqueo. Cuando se supo que Pompeyo se acercaba en son de guerra con su ejército, en vista de que los ancianos aconsejaban mantenerse en paz y cumplir lo que se les mandase, y de que su opinión en contra no servía para nada, separándose de los hombres tomaron las armas, diciéndoles que pues quedaban privados de patria, mujeres, libertad, que se encargasen ellos de parir, amamantar y demás funciones femeninas. O sea, que también los tenían bien puestos. En cuanto a la religión, bueno, en aquellos tiempos la religión lo impregnaba todo. Todos los dioses estaban detrás o delante o en medio. Que más en la guerra donde te estaba jugando la vida. Entonces, se supone que antes de los combates habría muy posiblemente tipo de sacrificios, rituales y demás para pedir el favor de los dioses. De eso, evidentemente, no encontramos nada. Lo que sí que tenemos, por ejemplo, son armas en los santuarios. En el Cerro de los Santos, en Albacete, en los varios santuarios de Jaén, aparecen armas que me imagino que los llevarían allí como ofrenda por los favores recibidos. También son muy frecuentes los esvotos de guerreros, sobre todo en los santuarios estos de Jaén. Ahí iban a pedir la victoria o agradecer haber salido vivo de la última. También en algunas zonas, en la mitad norte, se siguió la costumbre que había ya de la Edad del Bronce de arrojar armas a las aguas, a los ríos, a los lagos y demás. Diferente es este caso. Estas espadas perforadas aparecen en yacimientos, en varios yacimientos catalanes. Estas originalmente estarían en algún soporte, en alguna pared y demás. Aparecen normalmente siempre en edificios singulares, que se llama, o en los alrededores. Los edificios singulares son edificios que son especiales por algún motivo, no son viviendas. Muchas veces no se sabe si serían lugares de reunión de los senados o sería algún tipo de
de alguna función religiosa, pero está claro que no eran viviendas. Han aparecido ahí y en algunos casos aparece también lo de arriba. Cráneos enclavados que estarían originalmente pues, clavados en la pared, en un poste. En algunos sitios se ha encontrado al pie de la muralla, con lo cual estarían clavados en la parte exterior de la muralla. Aviso a navegantes, ¿no?, de el que viniera con malas intenciones. No sabemos si serían enemigos muertos en batalla, si serían delincuentes. Se inclinaban los investigadores porque fueran guerreros, porque algunos tienen marcas en la cabeza de heridas cicatrizadas, con lo cual ya se ve que eran veteranos. Lo que sí que eran todo varones y adultos. Adulto entre comillas, el pobre desgraciado tenía sobre 16 años, pero bueno, en aquella época era un adulto. Y sí que tienen todos marcas de decapitación, o sea, marcas en los huesos, que le han cortado un hachazo o un espadazo, y se suelen tener también marcas de descarnamiento, o sea, los pelaron antes de ponerlos. Imagino que si todo se iba a estar en el edificio que no oliera. O sea, que no simplemente se limitaban a coger cráneos antiguos que tuvieran y los colgaban, no. Eran personas que las ponían por alguna razón. Decíamos antes que al hablar de las inscripciones que teníamos algunos nombres de dioses. La verdad es que tenemos muy pocos nombres de dioses relacionados con la guerra. Para la zona ibérica solamente tenemos uno y vamos, con bastantes dudas, que sería Neto o Netón, que hay una inscripción ahí en Guadix y una cita que lo asimilaban con una divinidad guerrera. Posiblemente luego se extendiera su culto a otras partes de la península. Para el interior peninsular sí que tenemos alguna más. Por ejemplo, el Lug, que es de los más famosos, Lugo, Lugones, incluso ha dejado nombres en el norte. Esta era una divinidad pancéltica, se llama, en otros lugares de Europa también está. Pero luego estas inscripciones que decía nos han permitido conocer otros como Cosus, Bandua o Trebaruna. Estrabón también nos cita en el norte una divinidad que él asimila a Ares, al dios griego de la guerra, y al que se sacrificarían caballos, machos cabríos y prisioneros. También mismo lo dice de los lusitanos, que los lusitanos realizan sacrificio y examinan las vísceras sin separarla del cuerpo. Observan igualmente las venas del pecho y practican la adivinación palpando. De la misma manera, auscultan las vísceras de sus prisioneros, cubriéndolas con sagos. Cuando la víctima cae por obra del sacerdote supremo, realizan una primera predicción a partir de la forma de caer el cadáver. Depende de que un plato para otro. Amputan las manos derechas de sus cautivos y las consagran a los dioses. Esto de las amputaciones de las cabezas y las manos era afición de los celtas. Aquí lo vemos en Cataluña, pero en Cataluña tenía, como está tan cerca de la frontera, ahí de los Pirineos, pues tenía muchas cosas, tenía influencias celtas. Aquí, por ejemplo, traigo una espada. Esta es una reproducción de una espada celta de antena, y las cabecitas pues las ponían en muchos sitios, imagino que para que le pudieran cortar muchas. Otro rito, bueno, vemos el rito que no hemos hablado, el rito principal funerario de toda la península era la cremación. Normalmente los quemaban y con sus armas, con todo, y luego los enterraban los huesos. No incineración, no se incineraban porque las temperaturas que alcanzaban no daba para que se convirtiera en ceniza. En muchos casos incluso machacaban los huesos para que entraran en la urna. Pero sabemos que en algunos sitios se nos habla de otro ritual funerario específico para los muertos en combate, que era la exposición de los cadáveres a los buitres. Aquí vemos, aparte que no lo dicen las fuentes, también tenemos escena. Estas dos son de Numancia. Vemos el buitre arriba, el buitre que se lanza, la espada en la mano para que quede claro que ha muerto en combate, los dos, y además le han clavado una jabalina al pobre. Y esta escena es curiosa porque esta es de la de antes, decíamos, de Libisosa, en Albacete, es zona íbera, por lo tanto, y encima ya en época prácticamente romana. Y sin embargo tenemos una escena que nos recuerda mucho a eso, el caído con la lanza y el bicho que se lanza sobre él. Yo diría que es el mismo tipo de significado, vamos. También dentro de los ritos funerarios se nos habla de las fuentes de combates en honor a los difuntos. Esto es una urna funeraria de piedra, de Piquilla, de Jaén, y vemos cómo hay cuatro duelos. Entonces se supone que serían duelos, representaría duelos funerarios en honor al muerto.
Otra cosa que siempre ha llamado la atención a los investigadores ha sido la inutilización de las armas. Las armas, la mayoría que se encuentran en las tumbas, están inutilizadas. Aquí vemos, por ejemplo, perfectamente, bueno, aparte de la espada doblada, este casco, ahí se ve, veis perfectamente el golpe de espada, ahí, y este, bueno, que lo cortó. En un principio, bueno, pues esto lo doblaban y demás porque como los agujeros para las urnas eran pequeños, pues así les cabía. Pero hoy está claro que era una cuestión más ritual, porque en tumbas grandes también están destruidas. Ellos, según su ideología, estas armas deberían estar completamente destruidas e inutilizadas para que acompañaran al difunto al otro mundo. Digamos que tenía que morir el arma también para que acompañara al difunto. Ahora vamos a ver un poco cómo luchaban todos estos pueblos. En un principio todo indica que no tenían ejércitos permanentes. Estos pueblos, pues, en su vida normal, pues serían agricultores, ganaderos, serían artesanos, y cuando el de arriba decía a las armas, cogían sus armas y al lío. Los enfrentamientos antes, digamos, de los romanos y demás, pues serían de pequeña duración y de pequeño tamaño, no serían grandes guerras, pues sería con los pueblos alrededor, por cualquier tontería, igual alguna ofensa o un tema de lindes o yo qué sé, que llevamos malas cosechas una temporada y queremos cogerlo del vecino. Pero sería eso, a pequeña escala, pequeña duración, normalmente las guerras en la antigüedad siempre eran de la primavera al otoño y luego cada uno para su casa. Todo esto, por supuesto, cambia cuando llegan los romanos. Tenemos algunos datos anteriores a los romanos, no tenemos datos escritos porque ya hemos dicho que no tenemos fuentes, pero tenemos la arqueología, pues nos revela muchas veces los datos que nos faltan. Aparte de que tenemos todas las armas, defensas, que evidentemente si no hubiera habido guerra no las tendríamos, pues tenemos algunos casos muy curiosos. Yo he eliminado aquí algunos para adelantar, pero tenemos uno muy curioso, que es este. Esto es el poblado de La Hoya, en La Guardia, en Álava. Es un poblado de los Verones. Al excavarlo, los arqueólogos se llevan la sorpresa de que encontraron en una de sus calles, encontraron este esqueleto decapitado, y a 11 metros encontraron la cabeza, se ve que han estado jugando a fútbol con ella. Por supuesto tenía marcas de corte en el cuello. Además este poblado es curioso porque se sabe que lo destruyeron un día de mercado. Se quedaron las mercancías tal como estaban puestas en las calles y ya se hundió todo y quedó todo ahí sepultado, por eso aparecieron los cadáveres. Este brazo de aquí abajo es algo similar. Ha aparecido una chica en una calle al lado, una chica de 16 años, la han calculado. ¿Veis el corte perfecto de la espada? Y ahí se quedó la chica y a 3 metros el brazo con las pulseras. Moriría allí desangrada, evidentemente. Eso quiere decir, estamos hablando de un asentamiento, ya digo, de los Verones, rodeado de indígenas, o sea que no hubo nadie de fuera, ni romano, ni griego, ni cartaginés, ni nadie. Fueron gente de aquí. O sea que una prueba más de que no hace falta, pero bueno, que vemos claramente que había batallas entre ellos. Siempre se nos ha dicho, antes lo comentábamos, que incluso en una de las citas, que los pueblos prerromanos eran incapaces de luchar en batallas campales, que todo era emboscadas, la típica guerra de guerrilla, bla, 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 bla. Mentira. Existiría, por supuesto, es más, se daría muchísimas veces, bueno, la gente no era tonta. Si yo tengo 1000 guerreros y veo que vienen 2 legiones o 3 con 10 o 15.000 hombres, no me voy a enfrentar de cara a ellos. Pues una emboscada, ya me busco yo la manera de tener la ventaja. Pero luego las fuentes nos indican muchísimas veces, nos están narrando batallas exactamente como si fueran 2 ejércitos iguales exactamente. Y eso no durante años, durante siglos, se ha estado pasando por alto, no sé por qué. Aquí, por ejemplo, tengo una cita de Tito Livio. Este es referido además a esto en la Segunda Guerra Púnica, los romanos contra un contingente de celtíberos, pero que estaban al servicio de los cartagineses. Había en el ejército celtíbero 4.000 hombres con escudos y 200 de caballería, formando casi una legión normal. Pero apenas hubieron cruzado la empalizada, los romanos le lanzaron sus pilos, las jabalinas. Los hispanos se agacharon para evitarlo y a continuación se levantaron para descargar los suyos, que los romanos recibieron según su costumbre con los escudos superpuestos, luego cerraron distancia y combatieron cuerpo a cuerpo con sus espadas. O sea, narra como si fueran 2 ejércitos exactamente iguales. Lo más curioso es que poco antes Tito Livio nos decía que esos celtíberos acababan de ser reclutados por los cartagineses, con lo cual no habían recibido ningún tipo de formación militar por los cartagineses. Esa era su forma de lucha normal y corriente.
Voy a poner aquí otro ejemplo que está bien porque tenemos aquí unas imágenes, por cierto, de una página que se llama Anábasis Histórica, que han tenido el detalle de permitirme usarla. Es la batalla final, una revuelta que hubo en el nordeste, los Ilergetes y demás, contra los romanos. En el 205 hubo la batalla final ya, digamos, donde Indíbil y Mandonio, que los conoceréis todos, consiguieron reunir un ejército de nada menos que 30.000 guerreros de infantería y 4.000 jinetes. Enfrente tenían a los romanos un poquito menos, 25.000 de infantería y 3.000 jinetes. Como veis, estaban formados prácticamente igual. 3 cuerpos, además cada uno formado cuando podían por un pueblo concreto, los Ilergetes, los osetanos, y aquí en los otros no habría suficientes por pueblos y se juntaron el resto. Los romanos, tres cuerpos, 3 legiones y una de reserva. No, los romanos están ahí por la típica formación ellos en 3 líneas y demás, pero bueno, la formación es la misma. Y las fuerzas de caballería, que son las de la rayita. Los íberos dejaron pasillos entre medias, la intención era, cuando atacaran, colarse la infantería, la caballería, y desordenar las líneas enemigas. Atacaron los romanos. Los Ilergetes consiguieron hacer retroceder a la legión que tenían enfrente, pero claro, los romanos tenían la otra de reserva, atacó por el lateral y a la vez la caballería entró por medio. Los pobres de la caballería íbera se quedaron a verla venir y cuando quisieron reaccionar era tarde ya. Tuvieron que dejar los caballos y pelearon como infantería. Desastre total para los íberos, murieron, según ya te digo, las fuentes nunca nos tenemos que tomar un poquito entre comillas, ¿no? Según los romanos murieron 13.000 íberos y otros 1.800 hicieron de prisioneros. Entre ellos los que murieron Indíbil y Mandonio, que los Ilergetes se lo dieron rápidamente y los romanos se lo cargaron. Solamente murieron 200 romanos. O sea, batalla aplastante, victoria aplastante según los romanos. Si tuviéramos las fuentes íberas seguramente dirían otra cosa. Aquí traigo una moneda porque es curiosa. ¿Veis la leyenda? Hispanorum, o sea, de los hispanos. Lo curioso es que esta moneda está acuñada en Sicilia, en Morgantina. ¿Por qué pongo esta moneda? Estábamos hablando de eso, de que en el siglo III que los guerreros de la península ibérica pues eran capaces ya de luchar en batalla campal y demás. Pero claro, se nos olvida que es que en el siglo V a.C. ya sabemos que había mercenarios íberos, celtíberos y demás peleando en Sicilia, con lo cual algo aprenderían allí, evidentemente. Y si aprendieron algo, algo traerían. ¿Cuál es el problema? Que la verdad es que volvían pocos. Entre otras cosas, primero porque muchos se quedaban, igual que estos se quedaron allí en Morgantina, asentados allí, como se la dieron la ciudad como regalo, digamos, por una victoria. Otros era por otras causas. Por ejemplo, sabemos que muchos pues se dedicaban a gastarse el dinero en otras cosas y no les llegaba. Tenemos una cita de Timeo referida a los honderos baleares, que se puede hacer extensivo a todos. En las campañas antiguamente a los cartagineses no se llevaron los salarios a la patria, sino que se gastaron profusamente toda la paga en comprar mujeres y vino. Nada nuevo bajo el sol. Se gastaba el dinero, tenían que seguir enganchando campaña con campaña hasta que morían, con lo cual volvían pocos. Volvemos a la península. Mientras hemos visto que tanto íberos como celtíberos sí que dominaban el combate, la batalla campal, la guerra compleja, en otros pueblos no está tan claro. Por ejemplo, sabemos que los lusitanos, por ejemplo, el mismo Diodoro Sículo decía que eran bastante inferiores a los celtíberos en la batalla campal. Con el tiempo aprendieron, porque luego sabemos más adelante que incluso los romanos los esquivaban y evitaban la batalla campal, con lo cual también algo aprendieron. Sí que para el norte ahí sí que casi todo lo que tenemos son noticias de emboscadas, choques, así un poco de batallas campales ninguna. La única vez que se enfrentaron los cántabros con los romanos en una batalla campal, en Bérgida, un poco malentonados porque los romanos no podían con ellos, claro, no podían con ellos en las montañas. En el momento que estos se sacaron pecho y dijeron vamos a la frente, los machacaron. Entonces allí sí que
en lo que es la cornisa cantábrica, no habían llegado a alcanzar esa capacidad de lucha en formación. Tenemos algunas menciones a tácticas y estratagemas, poquitas, de las que utilizaban los hispanos. Por ejemplo, hay una que la repite muchas veces la fuente, tantas que yo no me la creo, referida a los lusitanos. Según esta, entablaban batalla campal, chocaban los dos ejércitos y al momento los lusitanos empezaban a retroceder y salían corriendo. Los romanos decían, ya hemos ganado, y salían detrás, porque lo típico en las guerras antiguas, morían mucho más en las retiradas que en el combate en sí, para perseguirlos y a machacarlos. ¿Qué pasa? En el momento que se desorganizaban las filas romanas, los otros daban media vuelta y atacaban organizados, pillaban a los romanos desprevenidos y descabechina de romanos. Pero claro, es que esto en la fuente lo cuentan una vez, otra vez. Romanos tontos no eran. Si me lo haces una vez, me pillarás. Si me lo haces otra vez, después de otras 7, 8 batallas, me pillarás. Pero si me lo hacen todas, evidentemente, la segunda ya no me pillas. Entonces, pues lo mismo, hay que tomarlo con un poquito de comillas otra vez. Otra maniobra que nos dice, en este caso los celtíberos, era el ataque en cuña, el cunius que llamaban, que era simplemente se concentraban todas las fuerzas en un punto, empujaban ahí, eso evidentemente no había formación que lo aguantara. Eso lo cuentan también varias veces, y lo curioso es que siempre lo cuentan como que no era la formación inicial, sino que en un momento dado hacían ese tipo de ataque. Eso necesariamente precisa de, primero, un sistema de señales conocido por todos y un mínimo de instrucción. O sea, que no eran 4 garramantas que, ala, venga, a correr y ya está, ¿no? Ese tipo de maniobras necesitaban una preparación previa. Las señales las podrían hacer con las típicas trompas estas de cerámica numantina. También podrían utilizar algún tipo de señal visual, de bandera y tal, cosa que yo dudo porque cuando está en la batalla nadie está mirando por ahí a ver si ve banderitas, porque en eso se lo han cargado. Entonces, algún tipo de señales sonoras se utilizarían. A ver, porque he estado tachando aquí cosas porque me iba yo a las 6 horas, entonces digo, no voy a tener aquí a los muchachos. Quería hablar también de, bueno, otra de las cosas que decían en las cita esta con la que he comenzado, la supuesta individualidad de los guerreros peninsulares, no de los guerreros, de los pueblos peninsulares en general, que hacía que, bueno, cada uno iba a la suya. Y, a ver, hay que tener en cuenta primero una cosa, que muchas veces la gente llega a pensar, los íberos, como un estado íbero, o los celtíberos, eso nunca ha existido, ni un estado íbero, ni un estado celtíbero, ni carpetano como tal. Ni siquiera, por ejemplo, dentro de los íberos, todos los edetanos serían una unidad. Ellos serían, sobre todo, cada uno de su ciudad. Su ciudad, la ciudad, digamos, era su núcleo. Ellos se sentían de su ciudad. Por ejemplo, cuando en la fuente normalmente, siempre que se cita a gente, por ejemplo, fulano, ilerdense, de Ilerda, mengano, de segedense, de Segeda, de su ciudad. Y ellos, como mucho, a lo mejor tenían un sentimiento de pertenecer a alguna etnia, pues a lo mejor sí, yo sé que soy de los velos o tal, a gente más afín a él, pero realmente no habría ningún tipo de unidad. Por eso no hay muchísimas veces lo vemos peleando unos con los vecinos y demás, y bueno, pues son todos celtíberos, pero no tiene nada que ver. Un caso muy conocido es el de Numancia y Segeda. Segeda, bueno, no sé si conocéis, en la Segunda Guerra Numantina, con el famoso cerco de Numancia y demás, se inició porque los habitantes de Segeda, una ciudad también celtíbera, ampliaron en la ciudad y los romanos dijeron que eso contravenía un tratado que habían hecho anteriormente. Como los otros no siguieron construyendo, los romanos atacaron. Cuando vieron que venían los romanos, todos los de Segeda se fueron a Numancia y se refugiaron allí porque les dieron cobijo. Claro, esto lo lees en la fuente y dices, bueno, estaría al lado de Numancia, pero es que hay 110 kilómetros desde Segeda a Numancia. 110 kilómetros de los de antes, no de los de ahora. 110 kilómetros teniendo en cuenta que se llevaron toda la ciudad, todos sus bienes, los niños, la abuela, eso tardarían días y días en llegar hasta allí. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta llegar hasta allí pasaron por muchas otras ciudades que no les dieron cobijo. Y hay que tener en cuenta una cosa, que Numancia eran todos celtíberos, pero Numancia era de la tribu de los arébacos y Segeda de los velos. O sea, los de su propia etnia más cercana no le dieron cobijo
y tuvieron que ir a otros más lejanos. Posiblemente tuvieran algún tipo de tratado de amistad o algo, pero los otros le cerraron las puertas. A eso hay que añadir otra cosa, que la gente normalmente no lo sabe. Los que han estudiado el cerco de Numancia y demás han llegado a la conclusión que había más celtíberos fuera de las murallas con las tropas romanas que dentro de Numancia defendiéndola. Más celtíberos fuera que dentro. Eso normalmente la gente no llega a eso, no se ha dado cuenta. Eso lo han calculado, digamos, por el número de tropas, movimiento de tropas y demás, y la conclusión es esa. Había más fuera que dentro. Con lo cual, imaginaros. Pongo este mapa otra vez porque ahora veo simplemente dos casos aunque normalmente hablamos de esta individualidad, también tenemos muchas noticias de coaliciones y alianzas entre pueblos que se ayudaban entre sí y muchas veces pueblos muy lejanos. Entonces, una, por ejemplo, que teníamos antes, cuando hablaba de Salamanca, cuando las mujeres que escondieron las espadas y tal, pues cuando volvían los cartagineses de aquel ataque, les salieron al encuentro una coalición de unos cuantos que vinieron de Salamanca, que se vinieron, imagino que buscando a alguien que les ayudara, que era de los vaceos, o sea, estamos hablando de por aquí. El choque sería por aquí, con carpetanos y holcades. O sea, había una coalición de unos cuantos vaceos, me imagino que no serían muchos, carpetanos y holcades, que se enfrentaron a los cartagineses. Según la fuente venían 100.000 cartagineses. La coalición era de 100.000 hombres. Ya sería algunos menos, algún que otro cero le sobrará. Fue curioso porque los cartagineses, pone en la fuente, que no se atrevieron a enfrentarse en batalla campal contra los hispanos. ¿Qué hicieron? Cruzaron el Tajo y utilizaron el río como foso. Y los esperaron. Iban los cartagineses más 40 elefantes. Hispano que cruzaba, elefante que lo pateaba. Y así, al final, los machacaron a todos y quedó ya, digamos, la Carpetania en esa batalla quedó bajo el poder cartaginés. Otra coalición que tenemos también de esta zona es un caudillo de aquí de Carpetano, se llamaba Ilerno. Quiso ayudar a Toledo, que estaba siendo atacada por los romanos, y juntó una coalición con casi todos los pueblos alrededores. Había celtíberos, vaceos y betones. O sea, toda esta zona. O sea, gente venida de muy lejos. ¿Qué pasa? Que normalmente esto engaña también un poco. Porque cuando dice, no, gente venía, tiene una coalición de vaceos, de celtíberos, parece que vengan todos los celtíberos, no. A lo mejor era con un pueblo determinado de esa etnia que ellos tenían algún tipo de tratado de amistad o que les interesaba por cualquier tema. Por eso, igual que lo vemos aliados de los celtíberos, luego lo vemos luchando con los celtíberos, ¿no? Pero no eran amigos hace un momento, pues a lo mejor era otro celtíbero, no esos celtíberos. O sea, tenemos que tener en cuenta sobre todo eso, que no eran conjuntos y cada uno iba un poco a su aire. En eso y que tenían bastante razón las fuentes antiguas, que cada uno iba a su bola. Pero lo mismo que vemos que estas coaliciones podían durar poco entre los hispanos, también lo pasaba cuando estaban peleando con los extranjeros, con los cartagineses o los romanos. Claro, que el que se traicionaba a los romanos, pues ya sabía que luego lo que le podía esperar. Entonces se lo pensaban más. Vamos a hablar un poco por encima de la caballería. Hay muchas referencias en las fuentes a la caballería hispana, muchas alabanzas y demás. Realmente no sabemos mucho de antes de que llegaran los romanos, por eso, antes del siglo III tenemos pocas fuentes. Sí que tenemos muchos restos, por ejemplo, de esculturas y luego las tumbas donde aparecen los bocados, los caballos y demás. Todo indica que en un principio no habría fuerzas de caballería como tal, sino que era simplemente el método de transporte de los que podían. O sea, los aristócratas tenían su caballo como otro elemento más de estatus, como el que va en Mercedes a una conferencia, pero no da la conferencia del Mercedes. El Mercedes lo aparca en la puerta y da la conferencia sentado. Yo no tengo Mercedes. Por eso, por ejemplo, en la escultura que poníamos antes del cerrillo blanco, que os enseñaba, estaba el caballo detrás y el guerrero delante. Era simplemente él no luchaba a caballo, pero tenía que enseñar el caballo, que tenía caballo. Todo el mundo que se hace la foto delante del jaguar y tal, para que se vea que tengo un jaguar. Pues eso lo mismo. A partir ya de la llegada de los cartagineses y romanos, para empezar, también los hispanos vieron cómo se trabajaba realmente
fuerzas de caballería de verdad. Entonces se ve que van aumentando muy rápidamente. Por ejemplo, tenemos cuando Aníbal salió para conquistar, bueno, intentar conquistar Roma, salió en el 218 a.C. de España, dejó una guarnición aquí en la que solamente había 300 jinetes ilergetes. Pues esos mismos ilergetes, 12 años más tarde, reunieron para atacar a Roma 2.500 jinetes. Y al año siguiente, la batalla que hemos estado explicando antes, eran 4.000 jinetes. O sea, ahí ya había unas fuerzas realmente poderosas de caballería. De los caballos lo que pasa es que, claro, solamente nos han quedado las partes metálicas. Este es curioso porque es de los pocos que vemos que tiene espuelas. Esto es un vaso de liria. Aquí estaríamos en el bocado. Aquí esto que no se sabe muy bien lo que parece un barco, eso es una frontalera que se llama. Llevan unos tipos de adorno de metal que llevan muchos caballos en la frente. Tenemos esculturas además donde se ven perfectamente. Los elementos que tenemos normalmente pues son los bocados, como digo, y las espuelas. Esta figurita es que estoy yo enamorado de ella, siempre la enseño. En el Facebook ya me la habéis visto 40 veces. Es que esta figurita, mirad el detalle, el bocado y todo, es así. O sea, tiene unos 5 centímetros. Esta está en el Museo de Albacete. Imagino que sería una escultura de cuerpo completo y solamente está la cabeza, pero a mí es que me encanta, estoy enamorado de ella. Este es un típico bocado de caballo de ibérico y 2 espuelas, estas son de Camín Real, en Teruel. Como veis, hay poca diferencia con las de ahora. No utilizaban silla de montar, lo más parecido era esto, una especie de manta más gruesa, acolchada. Esta, pues, muy historiada, además, está en el Museo de Albacete también, pero no silla como tal. No conocían. Espera, ¿qué me he pasado? No conocían las herraduras, no había herraduras. Hay por ahí memorias antiguas de excavaciones, no me acuerdo quién fue, una excavación está a principios del siglo XX que había recuperado no sé cuántas herraduras en tumbas en una necrópolis celtibérica. Nadie las ha visto y no se sabe nada de ellas, ni nadie ha encontrado ninguna más, con lo cual yo dudo que fueran herraduras. Pero no se conoce ninguna. Tampoco hay elementos hasta ahora para decir que se utilizaban carros de guerra. Conocéis el famoso carro esto que ha aparecido este verano en Montemayor, ahí en Córdoba. Un carro de guerra. Era un carro, pero no era de guerra. Carros de guerra son cosas muy específicas. Ahora quiero enseñaros esta foto, que es muy curiosa. Esto es un vaso de Liria, de Valencia. ¿Qué vemos ahí? Esto parecen 2 barcos, con mascarón de proa, con un animalito, y otro igual. Lo que parece una especie de vela, ahí cuadrada, y unos señores con escudos y lanzándose jabalinas. Y este otro señor más grande, con cara de pájaro, que supuestamente estaría en tierra. Todo indica que es una batalla naval. Pero ¿conocían los íberos la guerra naval? Realmente es un poco extraña esta representación, porque sabemos que los íberos conocían la navegación, la utilizaban habitualmente, de eso no hay ninguna duda, pero no hay ni una sola mención en las fuentes a batallas navales con los íberos, ni que siquiera que hubiera un solo íbero en una tripulación griega o romana o de nada. Entonces, hay muchos incluso que dicen algunos, que incluso dicen que esto realmente representa la batalla de las bocas del Ebro, una batalla entre romanos y cartagineses, y que la verdad es que cuadra porque en aquella batalla la mayoría de la flota cartaginesa estaba varada en tierra, con lo cual la batalla fue muy cerquita de tierra y eso podría representar el señor que está en tierra y los barcos en el agua. Que sea eso así. Hoy por hoy no podemos decirlo. ¿Y qué hacen aquí estas humildes sandalias hablando de estos temas? Pues comentaba antes de una nueva disciplina que es la arqueología de los campos de batalla. Es nueva, relativamente nueva, y se trata de localizar el escenario de las batallas, de los choques militares, y poder estudiarlos y realmente poder ahí reconstruirla realmente sobre el terreno. Tiene problemas, para empezar, porque estamos hablando de terrenos muy, muy grandes, de cientos de hectáreas, y donde no hay normalmente estructuras de construcciones y demás. Puede haber un pequeño murito para refugiarse, algún foso y tal, pero no hay estructuras estables reconocibles. Por eso se utilizan mucho los detectores de metales, porque
normalmente lo que se encuentran son elementos o de armamento o del equipamiento militar, y entre ellos tenemos pues nuestras humildes sandalias, las caligae, que eran las sandalias de los legionarios romanos. Como veis, la suela estaba llena de tachuelas, y estas tachuelas se iban perdiendo. ¿Qué pasa? Si tenemos 20, 30, 40 romanos, pues perderán una o dos al día y ya está. Pero cuando tenemos unas legiones, miles o decenas de miles de romanos, lo que tenemos es un reguero de tachuelas, para allí por donde pasan. Con lo cual, esto nos sirve en un campo de batalla, primero para saber que había romanos luchando, y después para reconstruir los movimientos. Se reconstruyen perfectamente. En algunos sitios donde he hecho, romanos para allá, el reguero de tachuelas para allá. Donde había batalla, aparecen puntas de flecha, glandes que veremos ahora, proyectiles de onda y demás. Y se puede reconstruir perfectamente una batalla. Lleva su trabajo porque cada cosa, cada hallazgo, hay que señalarlo exactamente en el lugar con GPS, y luego, claro, eso lo metes en un ordenador, te hace el programa y te hace toda la batalla. Eso está bien porque, por ejemplo, es famosa, bueno, aquí es un éxito muy importante, la reconstrucción de la batalla de Baécula entre romanos y cartagineses. Ahí se recuperaron 4.000 objetos relacionados con la batalla y 3 de los 4 campamentos que las fuentes antiguas dicen que había. Y lo mejor de todo es que, reconstruyéndolo sobre el terreno, sale exactamente igual que nos lo habían narrado Polibio y Tito Livio. O sea que también ha servido a decir, bueno, pues no todo era mentira lo que nos contaban. Vamos a ver un poco, muy deprisa, el armamento. Agua. Bueno, ya hablamos, otra de las citas, la última que puse era la famosa calidad de los hierros y las armas romanas, hispanas y los herreros, que eran la leche. Pues lamento deciros que no era para tanto. Se han hecho estudios metalográficos con técnicas actuales, y los hierros, pues la verdad es que la mayoría dejaban bastante que desear. Eran muy regulares, unos mejores, otros peores, pero por ejemplo es fácil encontrar, restos de escoria entre la masa de hierro. Los aceros no eran, hierros, la mayoría eran hierros, aceros pocos, no eran tan perfectos como nos quieren decir las fuentes antiguas. Lo que decía antes de esto de la cabeza, supuestamente tú lo coges aquí, lo doblas, te tocan los hombros y eso vuelve a su sitio. Yo lo he hecho. No con esto, por supuesto, que estaría doliéndome la cabeza todavía. Pero yo he hecho, mis hijos hacen esgrima, entonces yo he hecho la prueba con una espada de esgrima, que es mucho más flexible, y para empezar se necesitan 80 centímetros de hoja. De hoja no, de espada. 80 centímetros, prácticamente no había casi ninguna espada de las que utilizaban en Hispania en aquellos tiempos que la midiera. Con lo cual ya vamos mal. Pero es que encima, si tú esto, que podía llegar a medir casi 1 centímetro de grosor, te lo intentas doblar en la cabeza, ya te digo que lo único que hay con una cefalea que te dura 3 meses. O sea que fail. Ahí esa no cuela. Quiero decir con eso que esto fuera una porquería las armas, negativo, para nada. Porque, a ver, la calidad del hierro es solamente una parte de la calidad de las armas. Luego es muy importante también el diseño, y que ese diseño esté adaptado a lo que necesitas. Nosotros ahora cogemos la escopeta de caza mejor del mundo y se la damos a un francotirador y te la va a tirar a la cabeza, porque eso no le sirve para nada. Diga, pero si es la mejor escopeta de caza del mundo. Sí, pero yo necesito algo que me mate a un tío a 2 kilómetros, y con esto mato perdices a 20. Y entonces tiene que estar adaptada cada arma a su uso, y en este caso exactamente igual. Una de las características de las armas hispanas es precisamente que son muy cortas y muy robustas. ¿Qué pasa? Eso tiene algo muy importante. Si tú, por ejemplo, tienes un arma, una espada larga, que ahora veremos una cita, y aunque el acero sea más bueno, larga y fina, es fácil que se doble o que se rompa. Mientras que una hoja ancha y corta siempre va a ser mucho más resistente que una de las otras. Aquí tengo una cita que traemos, que es de Polibio, referida a los galos. Se ha notado ya que por su construcción las espadas galas solo tienen eficaz el primer golpe, después del cual se mellan rápidamente y se tuercen de largo y de ancho. De tal modo que si no se da tiempo a los que la usan de apoyarla en el suelo y así enderezarla con el pie, la segunda estocada resulta prácticamente inofensiva. Vosotros imaginaros, está en la batalla. Espera, a ponerte a enderezarla, te corta.
cortarle el cuello a la segunda, lógicamente. Con lo cual, ahí sí que llevan ventaja las armas hispanas, mucho más cortas y más resistentes. ¿Qué pasa? Esto también nos está diciendo algo. Si yo no necesito un arma larga, quiere decir que el combate era muy próximo, o sea, prácticamente cuerpo a cuerpo. En el combate cuerpo a cuerpo, un arma, cuanto más larga una espada, te va a resultar un estorbo más que una utilidad. Entonces, aquí una de las características típicas de las armas en la península ibérica es su pequeño tamaño. Esta, para ser falcata, ya, digamos, sería de las grandes. Esta, bueno, en realidad reproduce una espada francesa, con lo cual sí que sería más real. Para ser espada española sería demasiado grande. Española no. Hispana sería demasiado grande. Vemos que las panoplias, bueno, todo el conjunto de armas no permanecen, digamos, inamovibles a lo largo de todo el periodo del siglo VI al siglo I, van evolucionando. Ya hemos dicho que las armas se van simplificando, las panoplias. Y pasamos eso, de estas armas caras y solamente al alcance de unos pocos a una cosa pues más para todos. Un problema que tenemos es que la mayoría de armas que hemos recuperado proceden de las necrópolis, de las tumbas. Hemos dicho que las enterraban, las inutilizaban y las quemaban y las enterraban con su dueño. ¿Qué pasa? Tenemos problema, por ejemplo, donde no hay necrópolis. En Galicia y el Cantábrico prácticamente no hay necrópolis, no sabemos qué hacían con los muertos. Los tirarían al mar, los quemarían y los esparcirían por ahí, se los echarían los buitres, no sabemos exactamente. El caso es que no hay necrópolis prácticamente. Con lo cual, no hay necrópolis, prácticamente no tenemos armas. Aquí, la Carpetania, tenemos necrópolis, pero no ponían armas, con lo cual tampoco tenemos algún cuchillo y poco más. Entonces, es un problema a la hora de estudiar estas zonas. ¿Qué pasa? También nos puede llevar a planteamientos erróneos, decir, no, estos que eran gente pacífica y aquí iban todo el día de brazo. No, pero no sabemos qué hacían exactamente, ni sabemos lo que hacían arriba con sus muertos, ni aquí con las armas. Por lo que fuera, las creencias que tendría, el tipo de rituales, no ponían las armas en las tumbas. Pasando ya al armamento en sí, muy rápidamente, empezaremos por los escudos. Los escudos en aquella época teníamos dos tipos, el redondo, la caetra que llamaban, y el escudo ovalado o rectangular, que es el scutum que llamaban los romanos. En los primeros momentos, muy posiblemente, sobre todo en zona ibérica, fueran escudos de cuero. Aquí, por ejemplo, esta también es del Cerrillo Blanco, esta escultura, vemos que tiene 3 capas superpuestas. Posiblemente fueran capas de cuero endurecido. Aquí vemos la manilla donde se sujetaba y el telamón que se llama esta tira, que se enganchaba con dos anillas, se pasaba al cuello y luego cuando estaba en el combate se enrollaba en la mano para que no te cayera. Ese era el modelo más antiguo, digamos, este es un modelo, evidentemente el dibujo es mío, lo lamento, pero bueno, creo que se ve. Vemos que eran ya de tablas, aquí la manilla interna para sujetarlo, ahí hay un hueco para alojar la mano, la parte exterior normalmente iría protegida también, forrada de cuero para darle mayor resistencia, y un humbo que se llamaba, que podía ser de hierro o de madera, para proteger justo el lugar donde iba la mano. ¿Por qué? Porque, ahora lo veremos, era muy fácil, algunos tipos de armas de asta atravesaban perfectamente los escudos e incluso las protecciones. O sea que si tú lo llevabas cerca, te pasaba el escudo y te pasaba a ti. Si tú lo tienes separado, podía atravesar pero y no darte a ti. Y precisamente para que no te dieran la mano estaba el humbo. Aquí vemos varios tipos de humbo. Cada zona pues tenía unos preferidos. La manilla, esta típica ibérica. Esto aquí un fragmento de una escultura de Elche, donde vemos perfectamente cómo se empuñaba la caetra. Y aquí, bueno, siempre se había dicho que este tipo de escudo venía de Tracia y tal y cual, pero es que aquí no hace falta buscarlo tan lejos. Aquí tenemos las estelas del suroeste que llamamos, que son ya del bronce final, y ya tenían escudos prácticamente iguales, con distintas capas, la manilla en medio, tal. O sea que aquí realmente no hay que ir a buscarlo más lejos, los tendríamos aquí el origen de nuestros escudos. Aquí vemos en este que hemos visto antes, la urna de Piquía, los dos escudos, el escudo circular y el escudo ovalado. Este es el escudo ovalado.
aquí empezó a utilizarse el siglo IV a.C., sobre todo primero en la zona de Cataluña, lo mismo otra vez por influjo de los celtas, que lo utilizaban ya, y en el resto de la península ya empezó a utilizarse con la Segunda Guerra Púnica, lo traían tanto romanos como cartagineses, era el escudo que ellos utilizaban. También estaba hecho del cuerpo de tablilla, a lo mejor una tabla también entera a veces, de tablillas, forrado de cuero, de tejido duro, un refuerzo longitudinal, que era la espina, y otra vez el humbo, que aquí es diferente, protegiendo el lugar donde estaba la mano. A veces llevaban un reborde de hierro. También, por algunos dibujos y demás, se piensa que también pudiera haber algunos hechos de mimbre. Aquí tenemos un guerrero de Osuna, donde se ve perfectamente, con su humbo y la espina, este lleva la falcata, y aquí pues un humbo también de este tipo de escudo del Museo de Logroño. Cascos. Pues mira, tenemos en un principio lo mismo que teníamos, que los escudos seguramente más antiguos serían de cuero, los cascos, sobre todo en la zona ibérica, posiblemente también. Tenemos este también del conjunto del Cerrillo Blanco, veis este tipo de casco, seguramente de cuero. Aquí quedan restos de una figura como un felino, o sea que ahí llevaría pues, un león o algo en el frontal, restos, digamos, de una cresta o una cimera, que seguramente fuera añadido de metal, igual que en los laterales lleva también, ahí llevaría pues igual unas alas o unos cuernos o una simple pluma. Seguramente en la escultura serían de metal, pero en la realidad no sabemos cómo serían. Los celtíberos sí que utilizaron ya, antes que los íberos, cascos metálicos. Luego ya posteriormente ya empiezan a aparecer más cascos, tenemos los hispanocalcídicos que se llaman. Estos hasta hace muy pocos años no se conocían y ahora se conocen, por desgracia, porque hubo un saqueo sistemático en un nacimiento de Aranda de Moncayo en Zaragoza y todos estos cascos aparecieron en Berlín. Un montón y no se ha recuperado ni uno. Este, por ejemplo, está en el Museo de Varsovia. Ahí, ya ves que pinta en el Museo de Varsovia. Aquí los cascos que más encontramos en zona ibérica sería el tipo Montefortino. Este lo llamaban los romanos cuando llegaron a la Segunda Guerra Púnica. No se fabricaban aquí. Estos, los íberos los cogerían cuando ganaban una batalla a los romanos, les quitaban los cascos. Y no podían quitar la cartera o les quitaban el casco. Normalmente aquí aparecen siempre sin carrilleras. A los íberos no les gustaban las carrilleras y se las quitaban. Este sí que se fabricaba aquí, era una variante de este. Se aparecen solamente en la zona de Galicia y norte de Portugal. Básicamente es el mismo casco, pero con mucho más decoración. En cuestión de protecciones corporales metálicas, tenemos... Esta es la única coraza que conocemos. Esta es de Calaceite, de Teruel. Hay algunos fragmentos por ahí de chapa en otros sitios que pudieran pertenecer a corazas de este tipo, pero solamente conocemos con seguridad esta. En algunos vasos cerámicos de Liria aparecen guerreros que parece que llevan una cota de escamas, redonditas y demás. Hasta ahora no se ha encontrado ni una sola escama, o sea que sería otra cosa, pero cotas de escama muy dudoso. Esto sí que aparece muchísimo, los discos coraza, y aparecen en todas las zonas prácticamente. Eso en zona ibérica, celtibérica, betón y demás, aparecen muchos. Eran dos discos, uno que se ponía en el pecho y otro en la espalda, unidos por las cadenitas, y seguramente irían sobre una base a lo mejor de cuero y demás, porque ya digo, estos suelen ser muy finitos, a lo mejor 1 milímetro. Un milímetro de bronce, tú le tiras cualquier arma arrojadiza y lo atraviesa. Entonces, también sería un poco para lucir al personal, de lucimiento más que efectividad, yo lo dudo mucho, pero bueno. Otras son las grebas, que son espinilleras. Esto es que no se ve muy bien. Esto es un fragmento de escultura de Elche, es una pierna de un guerrero, vemos ahí perfectamente la greba y vemos un dedo por ahí. Se supone que sería un guerrero que está de pie y otro pidiendo clemencia agarrado al pie, que es una escena muy típica en Grecia y demás, lo del pidiendo clemencia agarrado al pie. Solía ser, tenemos de bronce, igual que normalmente la mayoría de estas protecciones eran todas de bronce. Discos coraza, por ejemplo, de hierro se conocen algunos, pero que yo recuerde 3 ejemplares únicamente. Volvemos otra vez a la escultura esta del Cerrillo Blanco para ver el tema de las protecciones no metálicas, lo que hablábamos antes.
veis que tiene ahí como unos acolchados, parecen hombreras de rugby americano, pero son protecciones que van por todo el cuerpo, hacían una especie de forma de 8, así, y por la espalda también, y luego unas bandas aquí. Aparte de eso, pues habría mejor pues, prendas de cuero, de linotoras que llamaban antiguamente, capas de tejido, pero como no han llegado hasta nosotros, pues no podemos nada más que suponérnoslas. Pasamos ya rápidamente a las armas ofensivas y empezaremos por las espadas, muy rápidamente. Esta es un tipo muy curioso, tipo Mirabeche, de las más antiguas, muy historiada, era muy pequeñita, esta a lo mejor medían 47 centímetros, menos de 2 palmos, muy pequeñitas, muy decoradas. Esto se supone que es el extremo de la contera, de la funda, el final de la funda de abajo, la llevarían colgada con esto abajo, pues como lucimiento. Si veis aquí, estos son unos añadidos de bronce que son como cabezas de jabalí, lo mismo que veis aquí. Esas aparecen muy poco y solamente en la submeseta norte. La espada de frontón, que es de procedencia mediterránea, esta está muy extendida. Las de antenas atrofiadas, que esta viene de Francia, y también hay muchísima variedad y está también muy extendida tanto por zona de Ibera, Celtíbera y toda la meseta. Esta se conoce 6 variantes que hay catalogadas. Esta es muy curiosa, la espada recta, el latén, que se llama. Esta es la espada que decíamos antes, que se doblaba cuando tal. No está en concreto porque estos son modelos más cortos. Estas vienen de Ampurias, y lo que decimos, por el flujo del otro lado del Pirineo, donde más aparecen es en Cataluña, y de ahí pasaron a la Celtiberia. Normalmente las que venían de allí tenían una funda de chapa, aquí la veis, la funda de chapa con una presilla para pasar el cinturón. Lo que hicieron los celtíberos, ese sistema no le gustaba y le ponían unos enganches laterales para llevarla colgada, atravesada. De esa espada celtíbera de este tipo es donde sale el famoso gladius hispaniense de los romanos. Cuando llegaron allí a luchar con ellos, la conocieron, les gustó y se la quedaron. La copiaron, vamos. Hay un momento en que prácticamente no hay diferencia. O sea, hay que ver si está en contexto romano o está en contexto celtíbero para saber si era celtibérica o romana, porque eran prácticamente idénticas. La siguiente, pues la conocemos ya más, la típica falcata, la mía. Hoy, bueno, prácticamente nadie duda ya de que esta viene, es un derivado de la arma griega y luego etrusca, es la machaira o copis. Llegó aquí, pero no se copió directamente y ya está, sino se modificó totalmente. Las modificaciones que se hicieron, desde mi modo de vista, convirtieron ese arma en otra totalmente diferente. Aparentemente pueden tener algo de la forma y tal, pero realmente son 2 armas diferentes para usos totalmente diferentes. Se acortó la hoja considerablemente, pasaron de 80 a 90 centímetros que tienen las itálicas a 55-70 que tienen las falcatas. Se robusteció la hoja, vemos mucho más gruesa, lo que decíamos antes, armas más cortas y más anchas, más robustas. Se eliminó el reborde este que tenía, de forma que le da un perfil de T, esta por aquí, y lo que se hizo es que se le puso doble filo. Esto lo que está diciendo es que ya no solamente era un arma de cortar a modo de sable, sino que se utilizaba más para pinchar. Se podría utilizar perfectamente también para golpear, pero también se utilizaba mucho para pinchar. La empuñadura vemos también que se modifica, hay muchas falcatas cerradas, yo pienso que no todas iban cerradas, pero es algo que tampoco se puede saber porque se puede haber perdido esa pieza, pero tampoco. Las hojas no solamente de las falcatas, de muchas armas de la península solían estar formadas por 3 capas, una capa central, bueno, 3 láminas, una lámina central de acero entre comillas, pero bueno, acero, y 2 forros, digamos, de hierro dulce, eso soldado a la calda, a martillazo en caliente. Eso hacía que se aprovechara lo que es la dureza y resistencia del filo de acero y la flexibilidad de los forros de hierro dulce. Bueno, la empuñadura ya hemos visto que se hacía a partir de la lámina central de estas 3 láminas, pues se continuaba en la empuñadura. Y solía acabarse en un remate pues en forma de ave o de águila o de caballo. Esta, por ejemplo, es de águila. Pasamos ya rápidamente a los puñales, que esto lo vamos a ver muy
Es curioso que en la península ibérica hay muchos más puñales que en el resto de Europa. No saben por qué, pero les gustaban especialmente. Aquí tenemos 3 tipos. Este es el de frontón. Este es un tipo concreto de los ibero de antena. Curioso porque tenía una hoja súper ancha, tan ancha que realmente no era muy práctico. Esto era, además, va muy decorado, pues sería más de lucimiento que otra cosa. Si os dais cuenta, se parecen mucho a estas que llevan en el Yemen los hombres, que todos los hombres llevan un tipo de puñal con una hoja muy ancha. Este es celtibérico, de bidiscoidal que se llamaba. Este también lo copiaron los romanos para sacar su pugio que llamaban, unos copiones los romanos. Otros 3 puñales, este es muy curioso, de Mirabeche Montevernorio, porque este es muy pequeñito. Este a lo mejor mide sobre 25 centímetros. Y era más el tema de decoración y demás que como efectividad realmente como arma. Si os fijáis, también tenía una contera súper ancha. Esto tenía que ser incómodo de manejar. Y es que ahí la mano prácticamente no cabe. Esto iba enganchado en un taliz metálico, también muy decorado. O sea, era un arma más también de lucimiento que otra cosa. Las de doble filo, estas las de antenas galaicas. Este es curioso porque, a diferencia de las demás, toda la empuñadura era una única pieza fundida, una sola pieza, y la hoja podía ser tanto de hierro como de bronce. Y hay un caso incluso, yo sé, alguno que le dio por ahí el venazo, lo hizo por hacerlo más difícil. Hizo la hoja de bronce y forjó la empuñadura igual, pero en hierro, que eso ya es un faenón. Pero bueno, quería hacer, imagino que algún experimento querría hacerlo. Pasamos a las armas bueno, estos son puñales híbridos que mezclan características de unos y de otros. Pues mira, también libertad del artista. Las armas de asta, o sea, las que se empuñaban. Por un lado tenemos las lanzas. Las lanzas tenemos que tener en cuenta siempre una cosa: las lanzas no se lanzan. Valga la redundancia, aunque sea el nombre, no se lanzan. Las lanzas son armas de mano. Por eso, bueno, en un principio siempre las lanzas tienen la punta más grande, pero sobre todo en un principio, en los tiempos más antiguos, las puntas eran enormes. Estamos hablando de puntas de hasta 70 centímetros y la contera, que es la parte de abajo esta metálica, hasta de 40 centímetros. La contera tenía varias funciones. Por un lado era un contrapeso a la punta, con lo cual cuanto más grande la punta, más grande la contera. Otra función que tenía era, pues, al apoyarla, si fuera de madera, se va dañando la madera. Y otra función era, pues mira, si te rompía la punta o siempre tenías otra punta de repuesto para ensartar al que te viene a mano. Lo que es el astil fue cambiando de longitud con lo largo del tiempo. Aquí tenemos varias puntas. Por ejemplo, esta es típica de la meseta. Esta en zona ibérica no se encuentra. Es más larga, más corta. Esta es un tipo de jabalina tardía. Es muy, muy útil para atravesar corazas. Por eso tiene la punta muy pequeñita y maciza. Esto que vemos aquí es el amentum que llamaban los romanos, o el anquile que llamaban los griegos. Esto es un sistema porque, aparte de las lanzas que no se lanzaban, estaba la jabalina, que es mucho más pequeña, y esa sí que era para lanzar. ¿Qué pasa? Tenía un poco peso y poco alcance. Para aumentar el alcance, se inventaron este sistema. Se enrollaba una tira de cuero a la madera, se enganchaba con el dedo, y a la vez que la soltabas, se iba desenrollando y tú la impulsabas con los dedos. Se hacía un efecto para que saliera girando, igual que ahora hace las balas realmente y los cañones, que se les obliga a salir girando porque mejoran el alcance, y aparte, digamos, al tenerla con los dedos la impulsaba más lejos. Ahí se ha calculado que aumentaba un 50% el alcance, con lo cual está bastante bien. Otras armas de lanzar, el soliferrium, que llamaban, que es simplemente una varilla de hierro. Esta es del Museo de Alicante. Parece una culebra, pero claro, está hinchada del óxido. Aquí, digamos, un dibujo. Tenía una zona más gruesa en el medio donde se empuñaba, y la punta pequeñita, porque esta iba muy bien para atravesar lo que le pusieran por delante. Esto es una falárica, es como el pilum romano, muy parecido. Tenía la punta muy larga, casi podía llegar hasta 1 metro, y luego aquí iba añadido un astil de madera más cortito. Esto iba muy bien, dice la fuente, le enrollaban ahí, por ejemplo, estopa con algún material inflamable, y claro, lo lanzaban. Primero al que le venía le asustaba, pero si encima tenías, por ejemplo, máquinas de asalto, torres y tal, pues servía para incendiar las máquinas. Luego tenemos los proyectiles. Aquí en la península no eran muy amigos ni del arco ni de la honda. No hay ni una sola representación artística, igual que tenemos de todo el resto de armas. No hay ninguna de un arco o de alguien utilizando la honda, absolutamente ninguno. Y hasta la llegada de los romanos, que sí que utilizaban mucho, y los cartagineses,
aparecen muy pocas puntas de flecha y muy pocos proyectiles de onda. Estos son varios tipos de puntas de flecha. Esta es típica de los fenicios y se quedó, la trajeron y de aquí se quedó. Estos son glandes que se llaman de proyectiles de onda de plomo, podrían ser ovalados o esto que son bicónicos. ¿Ves? Esto está de la tira todavía de haberlos fundido todos en una. Pasamos muy rápido, que no sé cómo de tiempo, ya lo hemos pasado. Pasamos muy rápido a un poquito sobre las fortificaciones. Las fortificaciones de aquellos tiempos, conocemos 5 elementos, que no tenían por qué estar todos juntos en la misma. Estaba la muralla, por supuesto, las torres, las puertas protegidas, ahora veremos cómo, fosos y los campos de piedras hincadas. A mí me gusta mucho este es San Antonio de Calaceit, en Teruel. Esto no, así parece y no se ve muy bien. Esto es una torre gigantesca curva, que es una muralla. Esto es la entrada al poblado. Y esto es como una charca, que realmente se utilizaría también como aljibe, pero esto, fijaos lo que obliga. Esto está lleno y te obliga a entrar por este pasillito para entrar por aquí. En todo este recorrido estás al alcance del tiro de los defensores. Se trataba siempre de tener a los atacantes cuanto más tiempo mejor a tiro. Eso, muchas de las fortificaciones se basan en eso. Las fortificaciones pues podían ser muchos tipos. Por ejemplo, esta es de barrera que llamamos, solamente protegía la zona más expuesta. Estos son barrancos y esto limita el acceso por aquí. Otros rodeaban completamente el asentamiento. En este, por ejemplo, el de las Cogotas tiene 2 recintos. Esto de Vilar de Arbeca, que tiene el recinto completo, y esta es en Galicia y tiene varios recintos concéntricos, tanto de murallas como de fosos. Las murallas podían ser normalmente se utilizaba mucho sobre todo la piedra, muros de piedra. Lo más habitual son los muros de doble paramento, se llama 2 muros de piedra, y el interior relleno de otras piedras más pequeñas y tierra apisonada. Y así será mucho más resistente. Una variante es esta, la muralla de Cajones, que a estos 2 muros se ponían otros muretes transversales y eso hacía que fuera más resistente. En zona ibérica, por ejemplo, es muy típico tener un zócalo de piedras de altura variable y luego continuarlo en barro. En barro podía ser en adobes, que es barro crudo, ladrillos de barro crudo, o de una especie el tapial, que se llama una especie de encofrado de barro también, que se iba levantando conforme lo hacían. Curiosamente, cuando se empezó a utilizar la artillería por los romanos y cartagineses, se dieron cuenta que resisten mejor los impactos de artillería las murallas de barro que las de piedra. Absorben mejor los golpes y se desmoronan menos. Normalmente en zona ibérica no se utilizaba madera, en otra zona del interior y el norte sí. Era típico los remates de madera, por eso se habla en la fuente muchas veces de murallas en llamas. Evidentemente la piedra no arde, tenía que tener una parte de madera. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 imágenes. Esta es la muralla del Molón de Camporrobles, en Valencia, y esto es la entrada de Marueleza, un asentamiento ahí en Vizcaya. Las torres, que no he hablado antes, muy importantes las torres, sobre todo para tener a tiro a los atacantes. Si tú estás en una muralla y tienes un atacante debajo, tú para atacarle a él, para lanzarle lo que sea, tienes que exponerte, tienes que asomarte y estás tú expuesto a los que te atacan. Si tú estás en una torre, puedes atacar de lateral mientras estás protegido. Y eso es muy importante. Luego, normalmente donde siempre suele haber torres es al lado de las entradas, como hemos visto en la foto que ponía antes. Siempre en las entradas la torre se la va a encontrar el asaltante a la derecha. ¿Por qué? O en los 2 lados. Pero si solamente está a un lado, nunca va a estar a la izquierda, va a estar siempre a la derecha. Si tú atacas imaginaos que ahí está la puerta y aquí tengo una torre. Bueno, vamos a poner la que tengo a la izquierda. Si yo tengo los atacantes ahí, los defensores, la torre aquí, yo voy con mi escudo, yo me protejo y avanzo. Si la tengo la torre a mi derecha, ¿qué hago? Pongo el escudo así, me cambio la espada de Mario, voy así, ya me está entorpeciendo. Entonces, esa es la razón por la que siempre las torres en una entrada van a estar a la derecha. Porque es la manera de entorpecer al atacante, de hacerle que lo tenga más difícil. Las puertas, hemos dicho, lo mismo. Lo que se trata es tener cuanto más tiempo a tiro a los atacantes. Hay muchos tipos. La de tenaza, que se llama, los muros se continúan hacia adentro para que mientras van entrando los otros, si han conseguido romper la puerta, tú les puedas atacar desde arriba.
Esta que se llama de recubrimiento es que se solapa, digamos, aquí la muralla, aquí otra, y se solapa. Entonces le puedes atacar de los dos lados. Esta de embudo, es un ejemplo perfecto, ahí en la Merchana, en Salamanca, lo vas encaminando hasta un paso muy estrecho y ahí lo tienen difícil. Y este de Marbereza, que es el que hemos visto ante la foto, en Codo, que tiene lo mismo. Ese es muy curioso, ese yacimiento, y la entrada es espectacular. Luego tenemos los fosos. Los fosos, lo mismo que las murallas, podían estar alrededor de todo el poblado, si era en llano o estaba en un pico redondo, o simplemente proteger la zona más desprotegida. Este es en Cabo Blanco, en Asturias. Este es un poblado espectacular porque está hacia el mar, el resto es una cantidad de mar. Y este es en Palencia, en la Loma. Esto es para ver, por ejemplo, este es en perfil en U, que se llama, y este en V. Este soy yo ahí, simplemente para que veáis la profundidad real. El último elemento que tenemos son los campos de piedras hincadas. Bueno, los fosos, aparte de entorpecer a lo que era al asaltante normal, luego cuando se empezó a utilizar la maquinaria de guerra, pues torres de asalto y demás, pues claro, entorpecía mucho más en la aproximación a la muralla, lo mismo que en los campos de piedra. Hay 3 focos principalmente, este es el más grande, aquí en el noroeste, otro aquí en el norte de la zona de los celtíberos, un foco pequeñito aquí, los celtas del suroeste, y algunos por ahí dispersos. En zona ibérica, pues prácticamente está este en Pechmao, que es un poblado ibérico, pero en Francia, este que es Vilar de Arbeca. Falta aquí uno en Benicarló, en Castellón, que apareció hace 2 o 3 años. Y bueno, simplemente se trataba de lo mismo, entorpecer la llegada de las tropas. Siempre se ha dicho, habréis oído, de que esto era para la caballería. No, normalmente no iba a haber en esos tiempos fuerzas de caballería a atacar la muralla. Es más útil ir en la infantería. Entonces entorpecía a la infantería y luego, lo mismo que en los fosos, cuando empezaron a utilizarse la maquinaria de guerra, pues imaginaros una torre de asalto con ruedas, pasarla por ahí. Primero tenías que limpiar aquello. Conocemos también en algunos tipos de rituales de protección mágico, entre comillas, de las murallas. Había rituales, porque digamos que la muralla era también un elemento que separaba el caos exterior del orden de dentro de la muralla. Lo típico al hacer las murallas romanas, toda la parafernalia con el arado, los bueyes blancos y tal, eso tenía para ellos un significado muy importante. Entonces, quiero que veáis esta imagen. En algunos sitios se han localizado restos de animales, restos de sacrificios, dentro incluso del muro. En Benicarló, por ejemplo, en Castellón, hay restos de bebés dentro de la muralla. Se utilizaron, imagino que alguna ofrenda, lo que no sabemos si mataron al niño antes o estaba muerto ya. Pero bueno, este es curioso porque además lo bueno es que se ha estudiado bien, porque fue hace 5 o 6 años cuando se descubrió. Todo esto estaba aquí. Esto es la puerta principal del asentamiento, de la Bastida de los Alcuses, y se ve que en un momento se rehizo la puerta, se cambiaron las puertas de madera, se quemaron las viejas, que quedan incluso los carbones y todos los herrajes por ahí, y se hizo un ritual en el que hubo sacrificios. Aquí había muchos restos de comida, animales y demás, y lo curioso, se depositaron 5 panoplias de armas, más algunas muy bien colocaditas, como esta con el cruzado. Si os dais cuenta, están todas inutilizadas, ver la punta doblada, inutilizadas como si fuera un funeral, o sea, que no tiene nada que ver realmente lo que decíamos del espacio, porque aquí espacio tenían todo lo que quisieran y las inutilizaron igualmente. Eso yo creo que es el ejemplo más claro que tenemos de estos rituales con las defensas, no solamente de las murallas, sino en este caso de las puertas. Y para acabar, quería hablar un pelín de... Bueno, ha habido una polémica muy interesante estos años atrás de algunos historiadores sobre si conocían la poliorcética, dominaban la poliorcética o no, los íberos en concreto. La poliorcética es la ciencia, digamos, ciencia entre comillas, que estudia lo que es las operaciones de asalto a las ciudades y la defensa. Tanto la construcción de máquinas de asalto, pues como la reorganización de las defensas para defenderse, nunca mejor dicho, de esos ataques de las máquinas.
no está claro si aquí se conocía o no. El caso es que tenemos algún ejemplo muy interesante como este en Castellet de Bernabé, de Bañoles, perdón, de Tarragona. Estos son torres poligonales. Esto aparece en los tratados de poliorcética griegos, aparece como el modelo mejor para defenderse de los ataques de artillería, precisamente. Eso se ha sido utilizando hasta hace 4 días. Puntas en esquina para que los impactos resbalen y no peguen de lleno, como sería una torre cuadrada o una torre redonda. Que conocieran efectivamente los principios, pues no lo sabemos. Igual simplemente pues copiaban modelos sin comprenderlos realmente, porque los estudios que han hecho, hay algún autor que dice que tampoco eran muy perfectas. Lo que sí que se han encontrado es, balistas, que es este tipo de catapulta, lanzadora de flechas, grandes flechas, pero todas son romanas y en contextos romanos. Estas, por ejemplo, son de Camil Real, de Teruel, 2 puntas. Vamos, las puntas evidentemente no son de este tamaño en comparación. He puesto grandes para que se vean bien. Todas han aparecido en contextos romanos. No hay ninguna prueba de que los hispanos utilizaran este tipo de arma. ¿O sí? Tenemos un caso muy curioso en el poblado, en ese donde estaba yo haciendo el indio metido en el foso, en la loma. Ahí al estudiar, ahí se ha podido estudiar muy bien el asalto. Ahí había varios campamentos romanos alrededor, se sabe incluso por dónde atacaron, está todo perfectamente estudiado y muy bien definido, es una pasada ese yacimiento. Y uno de los yacimientos, uno de los campamentos romanos, hay varias puntas de escorpio, y una de ellas apareció todavía clavada en el suelo, y curiosamente el ángulo venía a dirección del poblado cántabro. La duda es, consiguieron, que no sería raro que hubieran conseguido, igual que conseguían los cascos y los reutilizaban, podrían haber conseguido perfectamente una balista y ellos habían utilizado de sobra porque estaban hartos de verlo y trabajar con ellos. ¿Podrían haber utilizado? ¿Por qué no? Otros dicen que no, simplemente a lo mejor habían conseguido entrar ya los cántabros dentro del campamento romano y los mismos romanos desde las defensas exteriores les estaban disparando hacia adentro. No lo podemos saber, pero oye, ahí queda la duda. Y con esto acabo porque si no pueden hacernos las 12 y seguiríamos aquí. Espero que os haya resultado interesante, que no os haya hecho muy cansino y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, aquí estoy a vuestra disposición. Vamos a pasar el micrófono por si queréis hacer alguna pregunta. Lo tiene por ahí Daniel. ¿Hay alguna pregunta? Yo hago una, si no, mientras se lo piensan. Tengo varias, pero voy a decir algunas. Por ejemplo, el mítico caso de Tartessos. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Para eso necesitaríamos 3 charlas como esta. Sí, una opinión general. La opinión general. Para mi opinión, Tartessos, como tal, nace gracias y después, por lo tanto, de la presencia fenicia. Sin fenicios, desde mi punto de vista, no hay Tartesios. Tartessos es el resultado de esta, digamos... Es que los fenicios estuvieron asentados perfectamente, no simplemente estaban con unas factorías en la costa para comerciar, estaban asentados, tenían colonias, estuvieron siglos cohabitando con los nativos. Y el resultado de esa cohabitación, desde mi punto de vista, sería Tartessos. Vale. Tengo también otro porque ha dicho que prácticamente el tema de proyectiles y demás como que no era muy habitual, pero también está muy mitificado el tema de, por ejemplo, los honderos baleares. Eso sí. Entonces, pero como están fuera de la península, sí, he hablado de ello. Sí, pero me refiero, ¿hasta qué punto llegaron a participar dentro de los propios conflictos en la península? Sí, ¿no? Y aquí en la península se sabe que iban, digamos, al servicio tanto de romanos como de cartagineses. Pero antes de esa llegada... ellos estuvieron también como mercenarios en Sicilia y hay muchísimas referencias a ello. Bueno, esa que he hecho de que se gastaban en mujeres y vino era de los honderos baleares. Sí. Una cosa, por ejemplo, curiosa, que en la fuente decía que eran capaces de lanzar proyectiles de piedra de una mina de peso. Una mina son 400 gramos. Puede parecer una barbaridad, pero bueno, yo creo que aquí hemos visto en la Guerra Civil se utilizaban ondas para lanzar granadas. Y había granadas que pesaban más de medio kilo. O sea que se podía utilizar. Es verdad que tampoco era muy efectivo porque
cuanto más grande el alcance también bajaba mucho. Más de 100 gramos no creo. Para que os hagáis una idea, hoy en día el récord mundial está en un poco más de 400 metros de alcance, que ya yo creo que está bien, para un proyectil de una unidad. Y después una última duda sobre el tema de la fisonomía de la falcata. ¿Era capaz de perforar, o sea, de romper un escudo romano golpeando desde arriba, o sea, para llegar incluso hasta el brazo, o sería demasiado complicado? No, eso viene ahí también mitificado. A ver, eso puede hacerlo una falcata como puede hacerlo otra, me refiero. Poder, pues primero va a depender el brazo del que lo use, va a depender el escudo del otro. Yo lo veo un poco difícil cortarla de arriba abajo, pero perfectamente podría descojonar un escudo, el típico escudo romano, lo podría desarmar perfectamente. Ya te digo, todo depende también del brazo que tenga, pero no por el hecho de ser falcata, a lo mejor. Ya te digo que la falcata, una de las modificaciones que se le hizo fue para utilizarlo más como arma de pinchar más que de corte, porque para corte cuanto más larga mejor, porque consigue estar más fuerte. Sí. ¿Vale? Vale, ¿hay alguna pregunta más? Pasa el... por favor. No, es para que se escuche después para que en se el escuche vídeo. En la web. Pues yo quería preguntar, con respecto a las estelas del suroeste, vemos que está representado por la panoplia del guerrero, hay cascos, hay escudos, hay espadas, hay lanzas o jabalinas, ¿no? O soliferrum, y aparecen carros de guerra. En las tumbas se ha encontrado de todo esto, pero no aparecen los carros de guerra. Entonces, ¿qué opinión tienes? ¿O había carros de guerra? ¿No han aparecido? ¿Aparecerán? Es que el problema que tenemos es que no han aparecido absolutamente nada. Sí, realmente... A ver, la mayoría de los carros de guerra, una de las características que tenía, y eso se puede ver, por ejemplo, en los carros en extremo, bueno, en el Oriente Medio, en los hititas, de los egipcios y demás, prácticamente todo era de madera. ¿Por qué? Porque necesitaban que fueran muy ligeros. Un carro, por ejemplo, como este que apareció en Montemayor este verano, todos los radios forrados de hierro y demás, eso en cuanto cogía un poco de velocidad, pegar a dos cacharrazos en una piedra, se desmontaba. Entonces, pudiera ser, porque es lo que dices tú. Han aparecido prácticamente todas las armas que aparecen en las estelas, menos los carros de guerra. También podría ser una representación simbólica de algo como de mucho prestigio, aunque no lo tuviera, a lo mejor lo que le gustaría tener. No lo sabemos, pero digo por eso, porque aparecer no han aparecido. Es que el problema de las estelas es que ni siquiera se sabe con seguridad al 100% que fueran estelas funerarias, porque no se encuentran tampoco. Entonces, es complicado. Esa es una de las incógnitas, grandes incógnitas de la arqueología española, son las estelas del sureste. Pero quizás porque todas se han encontrado que no han estado... La mayoría están fuera de su contexto. O creemos que están fuera de su contexto, igual era ese. Es que no lo sabemos. Muchas sí que es verdad que sí que se sabe porque se han movido, aparecen en montones de piedra. Muy pocas aparecen en el sitio que creemos que sería in situ, en su lugar original. Y respecto a lo que me llama a mí la atención de las estelas, los puntitos esos que hay, que son 5 puntitos, siempre eso... Dicen un sistema ponderal o no sé qué, pero eso que en realidad... Esa es una de las hipótesis, que sea un sistema de pesos. ¿De peso? Sí, ponderal, de pesos, pero ¿cómo lo vamos a saber? Es que es complicado. Es que encima son estelas que duraron muchos siglos, entonces tampoco creo yo que tuviera el mismo significado unas que otras, a lo mejor con 4 o 5 siglos de diferencia. Claro, pero me llama la atención esa que entonces salen los puntos esos. Sí. Y bueno, el otro sí se ve que una cosa es un espejo, puede ser un peine. Pero el peine, la fíbula, pero los puntitos eso lleva de cabeza. Me llama la atención que sí, hay muchas, pero ¿qué serían los puntitos? Eso es lo que, a ver, algún día imagino, bueno, o no, es complicado, ¿eh? Y espejos tampoco, ¿verdad? Pero, bueno, hay algunos restos por ahí de bronce que pudieran ser, pero tampoco. Es que las estelas, por eso te digo, es uno de los grandes enigmas de la arqueología española, pues no sabe, y dicen tartésico, aquí todo es tartésico. Lo de Peñaperros para abajo todo es tartésico. Yo tengo mi duda de todo eso, pero bueno, pues... Y en cuanto... hemos dicho que los caballos no llevaban herraduras, pero entonces llevaban algo, una especie de zapatos. Se supone, en algunos sitios se utilizaban hiposandalias, que llamaban, que es una especie, pues como su nombre indica, sandalias para el caballo, que eran tanto metálicas como incluso creo que había algunas, se llegaban a hablar que eran de esparto, para proteger los cascos.
que no se verá bien. Esto es una reproducción de otros modelos que han aparecido en otros sitios. Que se ataba, este era metálico, o sea, con unas cuerdas ahí, con unos sistemas de enganche. Algunas de estas han aparecido en otros lugares, no de la península ibérica, de otros lugares. Algo de eso pudieran llevar. Me parece que hay una fuente que dicen que lo utilizaban de esparto aquí en la península ibérica. Algo tendría que llevar, porque si no, la verdad es que los cascos pues sufrirían mucho, la verdad. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? El ataque de los íberos, 2 personas a caballo, como se ha visto alguna vez representado. Eso es una cita que hay por ahí de que tal, que se cambiaban de caballo, que uno bajaba. Era como para acercarlo a línea de batalla y luego para recogerlo. Yo tengo dudas. Sí. 2 en un caballo. 2 en un caballo. Yo tengo mis dudas. Y no hay representaciones nunca de doble. Es más, yo creo que sería un poco humillante, ¿no? 2 en el caballo. No tengo caballo para ir a guerrear. Cuando se combatía a caballo, eran ya fuerzas amplias de caballería. Y cuando no se combatía a caballo, que se utilizaba el caballo precisamente para ir, eran los aristócratas. Esos iban en su caballo, no los iban a llevar. Hasta ahí podíamos llegar. A burro iban a ir ellos. En todo caso, en carro. Pero no, yo pienso que no. Pero lo que hablamos de las fuentes, hay algunas cosas que dicen las fuentes que son barbaridades. Ahí tenemos una que dice en Sagunto que lanzaban falárica, la falárica esta que hemos dicho que tenían una punta larga de hierro y luego la continuación de madera. Que lanzaban faláricas que necesitaban varios hombres para lanzarlas. Vamos a pensar un poco. No, eso es en Sagunto. Y te imaginaros, yo qué sé, lanzando una señal de tráfico entre 4. Pues va a llegar hasta ahí. Es que no tiene lógica ninguna. Pues barbaridades esas se ponían y bueno, las decían igual que los 100.000 vale. Entonces, por eso digo muchas veces, y después es que hay fuentes y fuentes. Hay algunos que eran simplemente poetas y que pues narraban, igual que el famoso caso del Laro, aquel con su doble hacha de los cántabros que iba por ahí escabechando romanos como si fuera el Conan el Bárbaro. Pues bueno, lo mismo, para adelante, para atrás, una barbaridad. ¿Vale? Pues son también eso, obras, digamos, no históricas, sino más poéticas o cuentos. Vamos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Por ahí para atrás, el micrófono, por favor. Imagino que es una reproducción de una falcata. Sí. Vale, cuéntame lo de las acanaladuras. Estas no eran para que se muriera la gente antes, ni vale. eso es gaseoso. Eso es nada. lo que siempre se oye. Eso es lo que se dice y eso es mentira. Vale. Esto se hacía. O sea, es mentira. 2 cosas. Una, para aligerar el arma. Vale. Tú aquí le quitas una buena cantidad de hierro, cuanta más tuviera más. Y después, esto hacía que la hoja fuera más rígida. Recordemos lo que he dicho antes, que antes llevaba aquí como un reborde. Eso servía precisamente para que la hoja se doblara menos. Al crear aquí estas esquinitas, esto es más difícil que se doble. Lo mismo que las vigas y demás no son planas, sino que tienen esas formas para que sea más difícil doblarlo. Esas son las 2 funciones de las acanaduras. Si te pinchan con esto, te mueres igual con una acanadura que sin una acanadura. Y te dan la cabeza. Yo he tenido una en la mano, de verdad, y en el MAN, aquí en el museo aquí en Madrid, te la explican así. O sea, te lo explican que les hacían esto para que cuando entrara, pues... Te pillaría el becario. Te pillaría el becario. No, si eso se ha venido retransmitiendo. Yo en una visita a un yacimiento, precisamente este día, eso es en Caudete de las Fuentes, el de las barbitas dijo precisamente eso. No hay duda de que le da Y mucho le dijo morbo, el de al lado, claro. Este se lo dijo a uno de los visitantes. Esto supone que la mayoría son o estudiantes de historia o recreacionistas, que supone que tienen que saber un poquito de esto. Y lo dijo. Y el otro... Por cierto, esta es una reproducción de un casco de estos de cuero. Yo me la puse, no me atreví a poner la foto porque estaba yo muy feo. ¿Alguna cosa más? Por cierto, te había aparecido una falcata. Sí, sí, claro, es que y en la Celtiberia también han aparecido unas cuantas. Sí. No, a lo que te refería. Sí. De las necrópolis, que Claro. apareció cuchillo, eso sí, una falcata. Claro. Es que por eso tenemos aquí muchas dudas que no hay.
Hay muy pocas armas, pero en general ya Falcata y de todo hay muy pocas armas. Pero bueno, yo estoy seguro, por ejemplo, que puede aparecer en cualquier sitio una Falcata, en cualquier sitio de la península, aunque no sea propia de allí, porque una cosa que llamaba la atención y la compraban, y bueno, y yo tengo esto que no la tiene nadie. Pues mira qué chulo. Es igual que aquí de comprar unos, yo qué sé, unos palillos chinos, porque te llama la atención los dibujitos. Pues lo mismo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Benjamín, por esta magistral conferencia. Y desde la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid agradecemos tu labor de investigación y que hayas contado con nosotros para promover la historia aquí en la universidad. Y os recuerdo que tenéis disponibles ejemplares del libro para comprar aquí y que podéis estar al día de todos los eventos que organizamos por nuestras redes sociales. Y una vez más, gracias por el esfuerzo del desplazamiento. Y con esto concluimos... No, lo malo no es venir, lo malo es ahora volver. Y con esto concluimos el evento. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias a vosotros por venir.